Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a seguir explorando las generalidades de Java. En un video anterior, voy a abrir aquí Eclipse nuevamente, te mostraba cómo se instala el JDK, en este caso la versión 21, cómo se instala Eclipse, cómo se vincula a través de las variables, y voy a iniciar este video mostrándote lo que hicimos en el ejemplo anterior, donde se genera un archivo con extensión Java. Bueno, una vez que se compila y que se ejecuta a través de la opción Run, en este caso Run as Java Application, vamos a darle clic aquí en propiedades para que veas algo interesante. Y por ejemplo me dice, oye, el proyecto se llama Tutorial Java, en este caso son unas propiedades del proyecto y estás dentro de un workspace que me has indicado, pero fíjate, le voy a dar clic aquí para que veas algo interesante. Entonces aquí está mi proyecto a nivel de archivos. Fíjate que tengo el directorio source, como se ve aquí, el package tutorial que ha sido vinculado a un directorio que se llama tutorial, y tenemos el archivo prueba.java. Pero también en este directorio tengo algo que se llama bin, que es donde van a estar todos nuestros compilados. En este caso van a ser con extensión .class. Estos archivos tienen la misma estructura que el proyecto, pero pues básicamente no los puedo abrir. Son archivos compilados, están en código compilado por Java, en este caso por el ejecutable Java C. Entonces esta es la estructura de directorios. ¿Y cuáles son los que nosotros ejecutamos? Pues los .class. Cada que hacemos un cambio se va actualizando el .java y se genera un nuevo .class. Entonces básicamente eso es con lo que quiero introducir este video. Ahora vamos a analizar un poco la estructura de cómo está este programa. En la parte de arriba normalmente se indica el package donde vas a estar trabajando, y en el caso de tener clases, que este es el paradigma con el que trabaja Java, vamos a utilizar la palabra public, class, y luego viene el nombre de nuestra clase. ¿Qué significa public? Dentro de Java existen, digamos, tres niveles de acceso: público, privado y protegido. Entonces esto significa que nuestra clase, que se llama prueba, va a ser accedida, digamos, desde el exterior. Vamos a poder utilizarla ya sea dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro paquete o de otros paquetes. Ok, bueno, esta sería la definición, digamos, sin esto, de una clase. Así se define una clase: public, class y el nombre de la clase. Y luego, ¿por qué tenemos esto aquí adentro? Bueno, este es un tipo de clase especial. Al menos dentro de Java debemos de tener una con esta estructura para poder ejecutar todo nuestro código. Vamos a decir lo que es como el método principal. Bueno, ese método principal debe de llevar, al menos en este ejemplo, esta nomenclatura: public, para que sea accedido, digamos, de manera general, sin restricciones. Static significa que no voy a tener que generar una plantilla, un objeto de esta clase para poder ejecutar este método. Esto de aquí que está encerrado sería el nombre de ese método, que se llama main. ¿Ok? Un método se va a inicializar con llaves y se cierra con estas llaves, y todo lo que se encuentre adentro pues va a ser la lógica que pues se va a ejecutar. ¿Ok? La palabra void significa que no voy a regresar ningún tipo de dato. Es decir, como esto se va a ejecutar, pues básicamente no tengo que regresar nada, no estoy forzado a regresar nada. Luego vienen los paréntesis, ¿ok? Y recibe estos parámetros. Los parámetros son aquellas variables que yo indico y que le voy a pasar a mi función, a mi método, para que los utilice dentro de este. Esta es una nomenclatura especial, esto es un arreglo. Y le estamos diciendo, oye, vas a recibir un arreglo de string que se va a llamar args. Bueno, ¿y dónde voy a utilizar eso? Estos argumentos normalmente se utilizan cuando lo mandamos llamar desde una consola de comandos. Es decir, y le voy a parametrizar los valores que va a recibir este método. Más adelante lo vamos a ver. Y bueno, como ya pudiste observar, system.out.println con el mensaje de hola mundo. Este método en particular lo que está haciendo es vincular
la salida estándar, es decir, lo que hay en pantalla, y va a imprimir el mensaje o el argumento parámetro que le estemos enviando aquí. Este método puede recibir, como puedes observar ahí si tú colocas el mouse, un string, ok, y ahí te dice imprime un string que te finaliza la salida con una línea nueva, ok. Entonces aquí hola mundo, si yo pongo otro, fíjate lo que va a suceder. Vamos a pegarlo, ahí se me fue doble, y vamos a poner ¿cómo estás? Algo así muy sencillo. Guardamos y volvemos ahora a ejecutar. Aquí me voy a ir directamente a este botoncito, que es como un botón de play. Ya no necesito ir a run a Java Application porque ya se ha generado una definición. Y mira, aquí lo vuelvo a ejecutar y como puedes observar, el método me ha respetado lo que le estoy enviando y pues bueno, me ha generado un salto de línea con este método. ¿Qué pasa si no se lo pongo? Porque existe otro método similar que se llama print nada más. LN viene de new line o line new, como lo quieras ver. Entonces mira, lo voy a volver a ejecutar y pues aquí no está agregando un salto de línea. Entonces va a depender cuál es el uso que le vas a dar. A mí me gusta usar para todo el print LN. Entonces fíjate, ahí lo volvemos a ejecutar para que veas que esta es la forma en la que se trabaja con este método. Bueno, y te podrás preguntar, ¿este método de systemout.println solo recibe strings o cadenas de caracteres? Pues no. Entonces aquí tú ya puedes observar cómo se va a armar un string dentro de Java, que es un valor encerrado entre comillas, ¿ok? Por ahora lo vamos a dejar así la definición, pero también podemos imprimir otro tipo de valores. Mira, por ejemplo, podemos mandar a imprimir números, ok. Entonces, por ejemplo, el 89. Podemos mandar a imprimir una expresión aritmética, por ejemplo, 89 menos 10. Podemos imprimir, por ejemplo, un valor booleano, que es un tipo de dato que tiene Java. Ahí se me fue, perdón. Va en minúsculas. Podemos imprimir valores flotantes, por ejemplo, también. Un valor flotante es aquel que tiene valores decimales. Entonces fíjate, no me ha dado ningún error. Si tú has podido apreciar cuando me equivoco, Eclipse automáticamente me dice, oye, estás mal en algo. Mira, y vamos a provocarlo para que lo veas. Ahí quité el punto y coma. Otra cosa interesante, dentro de Java y aquí en Eclipse, todas las líneas deben de finalizar con punto y coma, a excepción de los que son condicionales o ciclos, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces mira, aquí me dice hay un error. Pues tengo que aprender a leer esta parte. Mira, y me dice aquí, si pongo el mouse, dice mira, tienes un error de sintaxis, tienes que poner un punto y coma. O sea, te está sugiriendo cuál es el cambio que tienes que hacer. ¿Dónde más me puedo dar cuenta que tengo un error? Aquí hay una pestaña abajo donde está en la parte inferior que se llama Problems. Entonces en Problems nos va a decir, mira, puedes tener problemas. Aquí en este caso no ha aparecido. A ver, déjame guardarlo, es que no lo había guardado. Y me dice, mira, ahí tienes un error. A ver, vamos a ver cuál es el error. Y me vuelve a indicar lo mismo. Entonces si yo le selecciono ahí y le doy doble clic, me lleva a esa zona. Entonces ya tengo todas las herramientas para hacer este trabajo más fácil. Bueno, ahí le voy a volver al punto y coma. Voy a guardar. Y pues bueno, ha desaparecido el error. Voy a ejecutar nuevamente y vas a poder observar que bueno, he podido imprimir cada uno de estos valores. Entonces println pues va a poder recibir cualquiera de estos argumentos, no solamente strings, ok, también puede recibir objetos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, una de las características que tiene Java y bueno, en muchos lenguajes de programación pues son los comentarios. Mira, como puedes observar aquí en la línea 6 está esta sintaxis que son 2 slash, ok. Cuando tú indicas 2 slash significa que esa línea no va a ser tomada en cuenta por el compilador. Mira, por ejemplo aquí estoy indicándole lo mismo y detecta automáticamente Eclipse que pues bueno, esta línea no la va a contemplar. Si lo ejecutamos, mira, no va a imprimir hola mundo. De hecho me lo dice porque
no he guardado los cambios, esa ventana que apareció. Bueno, recuerda que dentro de Eclipse, para que puedas ejecutar, tienes que guardar los cambios, si no te va a aparecer esa ventana que me apareció. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero comentar o yo quiero anular más de una línea? Bueno, en este caso Java nos permite hacer comentarios multilínea y lo vamos a hacer con el slash, luego viene el signo de comodín o de asterisco y tengo que cerrarlo con la forma contraria, ahora un asterisco y un slash. Entonces de esta manera yo puedo indicar que estas líneas no van a ser tomadas en cuenta como un comentario multilínea o solamente de manera individual. Ahí volvemos a ejecutar y ahora vas a ver que no va a imprimir nada. Muy bien, una vez que hemos aprendido cómo se generan comentarios en línea o multilínea, lo siguiente que vamos a aprender es cómo utilizar los tipos de datos dentro de Java. Le voy a quitar los comentarios porque ahora te voy a mostrar algo que me va a servir para que entiendas el concepto de variable. Bueno, una variable, así como en otros lenguajes de programación, es un espacio de memoria que va a almacenar algún valor. ¿Ok? De manera muy general significa eso. Y cuando me refiero a memoria, me refiero a la memoria física de la computadora. Es decir, esa información va a estar almacenada en algún direccionamiento físico que pues a través del nombre de mi variable voy a poder acceder sin tener que hacer malabares muy complejos para obtener ese valor. ¿Ok? ¿Cómo defino una variable en Java? Bueno, antes de eso déjame decirte que Java es un lenguaje altamente tipeado. Es decir, para definir una variable tengo que indicar el tipo de dato. Hay otros lenguajes, por ejemplo como Python, que pues no debo de indicar el tipo de dato al definir una variable. Java sí es estrictamente tipeado. Fíjate a lo que me refiero. Por ejemplo, quiero definir la variable edad y si yo le quiero asignar un valor, por ejemplo, de 10 años, punto y coma para finalizar, tengo un error. ¿Cuál es ese error? Pues me está diciendo, mira, te falta algo, no reconoce Eclipse. Entonces aquí me está sugiriendo, mira, puede ser que quieras definir como tipo int. Y aquí es donde vamos a poder complementar. Una variable debe de llevar un tipo de dato. Estos tipos de datos son los tipos de datos simples que puede haber dentro de Java. El primero de ellos es int para almacenar valores enteros. El segundo tipo es un float. Por ejemplo, un salario lo almacenaríamos como float. Por ejemplo, 243.52, algo así, punto y coma. Y aquí se está quejando porque, pues bueno, básicamente debo de indicar con una F que es un float. Ahora te muestro la diferencia respecto a otro. Okay. Tenemos otro tipo de dato que se llama char, que lo que va a almacenar es un carácter simple, por ejemplo, letra. ¿Okay? Entonces, un carácter simple se almacena con comillas simples y se asigna a la variable, por ejemplo, a la letra D, punto y coma. Luego, por ejemplo, tenemos algo que ya habías visto más abajo en la línea 17, que tenemos el tipo de dato boolean, que por ejemplo puede almacenar un valor de false o true o false, como lo quieras ver, verdadero o falso. Entonces vamos a, por ejemplo, darle aquí el false, porque ya viste cómo se usa el true. Y bueno, el que acabábamos de ver, hay un tipo de dato muy común que es el string. Este básicamente es un objeto, lo vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, vamos a poner mensaje. Asignamos. Entonces, un string se puede definir con comillas dobles. Por ejemplo, hola mundo. Entonces, estos son los 5 tipos de variables más comunes que pues están asociados a un tipo de dato en particular. ¿Ok? Entonces, estamos asignando el valor de 10 a la variable edad, que es de tipo int, el valor de 234.52, que es flotante, a salario, la letra D a un char, el valor de false a respuesta y la cadena o el string hola mundo a mensaje.
oye, ¿por qué está apareciendo estos mensajes de advertencia? Porque una cosa es definirlos y otra cosa es utilizarlos. Entonces, una vez que tenemos definidas variables, pues las podemos utilizar aquí. Miren, este system.out.println podemos poner que queremos imprimir la variable edad. Aquí, por ejemplo, podemos imprimir la variable salario, imprimir la variable letra, aquí la variable respuesta y aquí, por ejemplo, pues el mensaje. Entonces, me sobró ese, lo voy a quitar, guardo y ves que han desaparecido los errores. Entonces, dentro de Java, una cosa es declarar las variables. Si tú las declaras pero no las utilizas, vas a recibir igual. Entonces aquí, como las hemos utilizado todas, pues han desaparecido los errores. Mira, ejecutamos y ahora pues tenemos en pantalla lo que hemos mandado a imprimir, pues estos valores dentro de la consola de mensajes. Una cosa interesante dentro de Java es que tú puedes definir variables sin asignarles un valor en la misma línea. Mira, por ejemplo, en la línea 8 hemos declarado edad, pero le hemos asignado un valor al mismo tiempo. Pero también podemos hacer que en otra línea, imagínate una lógica muy compleja, solamente sabes qué variable vas a utilizar, pero no sabes qué valor. Pero ya en otra línea más abajo sí puedes asignarle un valor o ya sabes qué valor va a llevar. Entonces esto es completamente válido. Lo que no es válido es hacer lo siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, fíjate, no le hemos asignado un valor, solamente la hemos declarado. Entonces lo que me va a decir es, oye, no la has inicializado, solo la declaraste. Entonces cada variable en Java al menos debe de ser inicializada, ¿ok? Y además pues la tienes que utilizar, si no pues vas a recibir warnings, ¿vale? Entonces esta es otra de las características que tiene el lenguaje. Voy a dejarla como estaba en el valor de 10 y voy a aprovechar otra característica que tiene el lenguaje de programación Java. Y como has podido observar, pues el concepto de variable pues viene de que puede variar, ¿no? Valga la redundancia. Fíjate, yo puedo declarar aquí que esto valga 20, que esto valga después, no lo sé, 50, ¿sale? Entonces, a través de esto es perfectamente válida la forma en la que yo utilizo las variables. Fíjate, al final pues con el valor que se queda es con el último que se ha definido, en este caso 50, en el caso de la variable edad. Pero fíjate, ¿qué pasa si una variable yo le especifico un modificador que se llama final? Es decir, esto se define como una constante. Aquí lo voy a mandar a imprimir y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? La he declarado como constante y se está quejando. Mira, me dice, oye, no la puedes reasignar, es una constante, ¿ok? Entonces, si yo quiero ejecutar, seguramente voy a tener un problema. Mira, me dice, tienes errores en el proyecto. Entonces, hay errores de compilación y hay errores de ejecución. En este caso, este es un error de compilación porque se está dando cuenta el compilador que esto no es válido. Entonces, el modificador final me permite que no pueda alterar el valor de mis variables. Entonces, esta es otra de las características de las variables en Java. Voy a aprovechar para mostrarte una de las características que tienen las variables dentro de Java. Fíjate, aquí lo que voy a hacer es que voy a imprimir, por ejemplo, el valor de la variable edad con el valor de 10. Esto es perfectamente válido. Entonces, dentro de println, como lo habíamos visto, pues puedes poner expresiones, pero también puedes utilizar variables. Ok, en este caso nos va a dar un valor de 20. No lo he guardado, por eso me está diciendo, mira, aquí está el valor de 20. Pero también es perfectamente válido hacer lo mismo. Mira, por ejemplo, vamos a modificar esta. El mensaje es hola mundo. Entonces, si tú quieres añadir un string a otro string, aprovechando que ya estamos hablando de strings, lo vamos a hacer con el operador también de más. Y tú puedes poner aquí, por ejemplo, otro string sin definir una variable.
Entonces, por ejemplo, le voy a poner, me llamo Rubén, que es mi nombre. Entonces ahí lo voy a ejecutar y fíjate, es perfectamente válido unir una variable de tipo string con otra variable o valor de tipo string. Y más adelante vamos a ver que debemos de poder hacer operaciones entre tipos de datos válidos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento más. Ya casi para finalizar este video quiero mostrarte algo interesante que tiene pues Java. Mira, le voy a quitar esta parte de final y Java te permite hacer asignaciones o generar más de una variable en la misma línea. Entonces mira, por ejemplo, vamos a ponerlo ahora como x, y, z para no escribir nombres de variables muy grandes. Entonces, por ejemplo, esto es perfectamente válido, ¿ok? Y luego, por ejemplo, si yo pongo el punto y coma, puedo asignar al mismo tiempo, como puedes observar, el operador de igual es el que nos permite asignar un valor. Y aquí, por ejemplo, puedo inicializar todo al valor de 50. Entonces, si yo imprimo, por ejemplo, aquí x, esto es correcto, tengo que cambiar acá también x. Fíjate, y vamos a poner la variable y y la variable z. Esto es perfectamente válido. Es una declaración múltiple con una asignación múltiple y esto es perfectamente válido dentro de Java. Mira, todos tienen el mismo valor. X, Y, Z tienen el valor de 50. Pero también es válido, por ejemplo, hacerlo en la misma línea y ponerle un valor, por ejemplo, 40, coma, no sé, 50 y Z que sea 60. Esto es perfectamente válido. Es una asignación múltiple de variables de tipo entero. Entonces ahí ejecuto y mira, tengo 40, 50 y 60. Entonces esta sintaxis también es perfectamente válida. No solo es para enteros, es para cualquier tipo de datos de los que te estoy indicando, inclusive de objetos, ¿vale? Pero con los objetos es una cosa un poco diferente porque vamos a estar hablando de referencias. Bueno, y por último, para finalizar este video, unas reglas básicas para generar variables. Mira, los nombres pueden contener letras, dígitos, signos o guiones bajos y signos de dólar. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que se llame salario, le pongo el signo de dólar, es perfectamente válido, solamente tengo que actualizar su referencia, esta variable es válida. Las variables deben iniciar con una letra, como todas las que estás viendo. Por ejemplo, salario empieza con S, letra con D, respuesta. Pero ¿qué pasa si yo quiero iniciar esta variable con 1? Está mal, aunque yo actualice la referencia, pues está mal, porque las variables no pueden empezar con un número. Y de hecho, mira, me dice, tienes que quitar ese número de ahí. ¿Ok? Entonces, perfectamente válido incluir estos símbolos, o por ejemplo, este símbolo. ¿Sale? Entonces, si yo lo actualizo aquí, eso es perfectamente válido. Entonces pueden contener, pero tienen que iniciar con una letra, mayúscula, minúscula, pero no puede empezar con números. ¿Vale? También puede incluir número, por ejemplo, aquí, salario 1, luego el signo de pesos. Esto es perfectamente válido. Mira, vamos a ejecutarlo y vas a ver que sí se ejecuta. Entonces, estas reglas, pues son importantes tomarlas en cuenta. Fíjate, inclusive puede empezar con el signo de dólar y puedo modificar para que empiece con el signo de dólar. Ahora la pregunta es, ¿esto te representa un valor o el nombre de una variable para lo que tú quieres almacenar? Pues podría ser que sí. Bueno, las reglas existen, ¿verdad? También podría empezar con un guión bajo, ¿sale? Pero si esto te representa a ti algo especial, pues lo puedes utilizar, o sea, el compilador te lo permite. Bueno, entonces aquí lo que se trata es utilizar, digamos, nombres de variables que sean lo suficientemente comprensibles para utilizarlas en tu código. Por ejemplo, no puedes utilizar palabras reservadas. Por ejemplo, en este caso es un tipo de dato que se llama float. Estoy intentando definir una variable que se llama float. Esto no se puede, ni tampoco podría ser char, ni boolean, ni in, ni static, ni void, ni public.
que son palabras del compilador. Entonces, esta es otra regla que yo debo de cumplir cuando utilizo pues nombres de variables dentro de Java. Así que pues básicamente esta es una de las restricciones que tiene. Y por último, una de las reglas importantes y en la que hay muchos errores con los programadores. No es lo mismo definir, fíjate, edad 10 como edad igual a 10. Entonces, Java es sensible a las mayúsculas. Entonces, por ejemplo, mira, de hecho, para que se vea mejor, voy a imprimir edad. Ok, bueno, para que no se queje, ahí vamos a poner hasta abajo edad. ¿Sale? Entonces, no es lo mismo edad que tiene un valor de 10, ahora vamos a ir hasta la última línea, ok, que poner edad con la letra mayúscula que tiene el valor de 40. Entonces, ¿qué te parece? Interesante. Todas estas reglas pues son las que a mí me interesa que tú aprendas en esta serie de videos, porque pudiera ser que es algo muy simple, no estás aprendiendo a hacer programas, pero si tú tienes las bases correctas, tú puedes desarrollar cualquier tipo de programa con los fundamentos pues bien cimentados. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero no se te haya hecho muy largo, pero quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo cosas más interesantes sobre Java. Gracias, hasta luego.